Felipe, hablamos con el ministro del Interior, Armando Benedetti, hablamos con el registrador Hernán Penagos, y la pregunta que surge luego de todo esto que pasó ayer y eso que nos falta, la reforma pensional, es quién ganó y quién perdió en medio de todos estos pulsos. Reforma laboral, consulta popular, reforma pensional. Felipe, para usted, ¿quién ganó y quién perdió en esas movidas del martes? Pues yo me acojo al titular del diario El Espectador, ¿no? Perder es ganar un poco. Yo creo que es una máxima en el fútbol de Francisco Maturana. Sí, pero es que me pareció un titular que define perfecto lo que pasó ayer. Perder es ganar un poco. Pero, a ver, yo creo que cada vez que gana el petrismo, pierde el país. Sí, así de bueno, fácil. sí. Héctor, 7:43, Sí, pues para usted, ¿quién ganó, postura, quién ganó y quién perdió? Yo no tengo ninguna duda que el gobierno ganó. El gobierno ganó, dice Héctor. No tengo ninguna duda que el gobierno ganó ayer, porque le salieron dos jugadas arriesgadas que había hecho en estos últimos meses, digámoslo así. La primera arriesgada pues fue haber promovido esa manera de aprobación de la reforma pensional en la Cámara de Representantes de manera ahí un poco atropellada y acogiendo integralmente el texto del Senado para evitar la conciliación, porque evidentemente si no se hubiera acogido el texto del Senado, pues hubiese sido necesaria la conciliación y probablemente no hubiera habido tiempo para que esa conciliación se llevara a cabo y entonces la reforma no se hubiera aprobado. El gobierno promovió esta manera de aprobación y bueno, la Corte Constitucional se lo permitió hacer, encontró que eso no viciaba el trámite legislativo o que si lo viciaba no llevaba a la conclusión de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley y por lo tanto le dio la oportunidad a la Cámara, donde el gobierno tiene amplia mayoría, para rehacer el debate y hacer bien esa parte que hizo mal. Entonces, claro que el gobierno ganó sin ninguna duda. Incluso ganó una cosa adicional a mi modo de ver de carambola, que es que aplazó unos meses la vigencia de la ley, porque evidentemente el gobierno se iba a encartar con la entrada en vigencia de la ley el 1 de julio, porque no estaba todo listo. Y esto se va a llevar unos 3-4 meses aproximadamente, porque la ley va a entrar en vigencia, bueno, la ley, el régimen pensional nuevo va a entrar en vigencia solo al día hábil siguiente en que se pronuncie la Corte Constitucional. Entonces viene la conciliación, va a la Corte, la Corte vuelve y revisa la constitucionalidad de la ley, seguramente, Héctor, pues digamos la constitucionalidad. Esa era la pregunta que yo hacía temprano, Héctor. La constitucionalidad de la ley en su integridad no ha sido estudiada por la Corte. No, solo la forma. No, solamente el trámite, el trámite. Y la Corte anuncia que pregunta, una Héctor, vez se haga la conciliación, sí, la Corte va a estudiar el fondo. Usted es el profesor de Derecho Constitucional del Alma Mater. ¿Hay que esperar a que salga la sentencia de ayer en su integridad o la providencia para contar los 30 días? Yo creo que con el comunicado, ¿cierto, Héctor? No sé. Con la comunicación que... Es una comunicación que hace la Corte. El comunicado de ayer no es suficiente, pero la Corte hace... Es un flash informativo. La Corte hace hoy, seguramente hoy o pasado o mañana, una comunicación oficial al Congreso y le devuelve. Eso va a llegar a la Cámara la próxima semana. Porque pues se demoran el trámite de la redacción y del envío de la comunicación oficial y ahí comienza el tema. Entonces esa es la primera, sin duda, triunfo del gobierno, en eso no hay discusión. Ahora, claro, uno puede estar en desacuerdo con la reforma pensional como Felipe y entonces cree que pues eso es inconveniente, claro, está bien, pero que el gobierno hizo una jugada, la jugada le terminó saliendo bien. Fue larga la jugada, pero le terminó saliendo. Y la segunda jugada, y la segunda jugada, pues es la que tiene que ver con la reforma laboral. En esa yo he dicho que el gobierno se comportó y se comporta, porque todavía no ha dejado de comportarse como ese habitante de calle que nos toca padecer en Bogotá mucho, cuando uno para en un semáforo en rojo, que se le acerca a un habitante de calle a pedirle plata, pero lo hace con una piedra en la mano y colgado del espejo. La piedra es la consulta.
Es decir, no está pidiendo monedas, sino que está amenazando. Y el gobierno claramente actuó amenazando. La piedra era la consulta, pero alcanzó a romper el espejo, entre otras cosas, porque expidió un decreto que, si bien se va a derogar, expidió un decreto contrario al orden jurídico, y todavía no suelta la piedra. La piedra la mantiene. Celebrando ayer. Anoche incluso estuvo a punto de tener una piedra más grande si se hubiera roto el quórum. uno celebra, Luis Ernesto, cuando el semáforo cambia y se puede liberar de eso, o cuando encuentra unas monedas y finalmente se las entrega, Héctor, que fue lo que pasó ayer. Encontraron unas monedas ahí en el carro y finalmente se las entregaron. Entonces, claro que uno entrega las monedas, pero permítame terminar, Luis Ernesto, pero permítame terminar. Entonces, evidentemente, la oposición, que en este caso era el conductor del carro, encontró unas monedas finalmente por ahí en el carro, bajó el vidrio y se las entregó, y el habitante de calle empieza a alejarse. Entonces, claro que uno celebra, porque el riesgo de que le hagan daño pues va disminuyendo. Héctor, eso, ahí vamos en esa película, claro. Y evidentemente esa película en la que el gobierno actuó como un delincuente, porque el gobierno actuó como un delincuente, pues le salió también bien, porque aprobó la reforma laboral. Yo discrepo en un punto. Ahora, Héctor, solo déjeme decirle que a mí me gusta la reforma laboral. Bueno, pero más adelante vamos a hablar de la reforma, si les parece. Vamos a tener al ministro, vamos a hablar del detalle de la reforma. Pero hablando de la política, Luis Ernesto, yo veo algo, y es que Héctor tendría razón si el gobierno genuinamente hubiese querido que saliera la reforma laboral, es decir, que ese hubiera sido su motivación. Lo que yo vi anoche cuando el presidente Petro dice que era una palanca la consulta 2.0 y estuvo a punto de tenerla en sus manos y estaría seguramente hoy firmándola, es que yo creo que el gobierno quería y quiere la consulta, el gobierno quiere hacer campaña con esa plata y esa es la motivación principal. El gobierno no quería que le hundieran la consulta 2.0, por eso salió del recinto el pacto histórico, es absolutamente claro. Entonces, pues el gobierno ayer perdió la votación de la consulta 2.0, pero ganó sin duda alguna la aprobación de la reforma laboral y ganó la aprobación, o digamos, ganó que la Corte Constitucional le salvó la reforma. Y yo vi ayer una escena que me pareció maravillosa para la política colombiana y por eso es tan relevante esta pregunta de quién ganó y quién perdió. Yo vi ayer a todo el mundo celebrando. La oposición celebraba orgullosísima, estaba pletórica porque habían logrado hundir la reforma 2.0. Yo veía a los congresistas del pacto histórico celebrando pletóricos que habían aprobado la reforma laboral. Y también veía a los integrantes, digamos, a las bancadas de centro, encabezados por la senadora Angélica Lozano, que fue realmente la gran componedora de todo este episodio, también celebrando que se había logrado un texto de concertación, un texto que había logrado ceder en distintos puntos y se había logrado aprobar en el Senado. 7:50 y es que minutos. Esa lógica, Ricardo. En segundos, saludo aquí en Blue Radio al Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach. Me decía, para terminar. Esa lógica, Ricardo, donde la política es como un partido de fútbol, que para poder ganar el partido otros tienen que perder, es lo que nos tiene sumidos en el atraso. Ayer fue un día donde todos ganaron un poquito y todos perdieron un poquito. El presidente perdió su consulta 2.0. Estoy de acuerdo con usted. Yo creo que ganó la reforma laboral. Todos están en tablas. Y esa idea que para poder ganar tengo que destruir al otro, tengo que derrotar al otro, es lo que nos va a hacer quedar en el atraso. Cuando pensamos en la política, no como en un partido de fútbol y como en una suma cero, sino que entendemos que cediendo, que construyendo, que concertando, es como se avanza, que todos pueden ganar un poco y perder un poco, así realmente es que puede funcionar la política para resolver los problemas. Aurelio, ¿quién ganó y quién perdió luego de la jornada de ayer? Pues yo creo que ganó el gobierno, porque mantiene viva la reforma pensional, y ganó el gobierno porque su muy mala reforma laboral quedó. Pero quisiera, si me permite, Ricardo, decir que el gobierno no ganó solo, hubo otros que ganaron con él. Mire, en la reforma pensional ganaron las administradoras de fondos privados de pensiones, que siguen vivas con sus 3 billones y pico anuales por guardarle la plata a todo el mundo. Esas ganaron y ganaron lejos, póngamela ahí bien ganada. Y en la reforma laboral ganamos los ingenieros industriales,
¿Cómo que ganamos los ingenieros industriales? Claro, ganamos porque la reforma en el fondo, la esencia de ella, es la flexibilización del contrato y de la jornada entre empleados y trabajadores, y ya están saliendo avisos en la prensa, se necesitan ingenieros industriales para rediseñar los turnos de las empresas para no tener que pagar festivos y nocturnos. Ahora, eso por supuesto no le toca a las microempresas que no tienen con qué, pero en ambos casos, en la pensional y en la laboral, perdieron los trabajadores porque lo que hubo aquí, contrario a lo que nos acaba de decir el ministro Benedetti, es un agravio al trabajo digno y al trabajo decente. Claro, aquí dijeron, se acalló el trabajo por horas, pero siguió la figura de dependiente de tiempo parcial, siguió la figura, y Luis Ernesto lo sabe muy bien, de aquella figura que paga la seguridad social por debajo del salario mínimo, lo que además se liga con la reforma pensional, como lo dijo Héctor Riveros, con el artículo 27. Los trabajadores salieron derrotados y por eso, le digo Ricardo, termino diciendo, a mí me extrañó tanto ver, por ejemplo, a un dirigente sindical, no voy a dar su nombre, veterano ya, pensionado, que dice que lo malo fue que se dañó el contenido inicial de la reforma era mala, siguió mala y salió mala para los trabajadores. Y ganó el gobierno que la logró imponer con engaños y con mentiras. 7:53, Álvaro, ¿quién ganó y quién perdió luego de la jornada de ayer? Yo creo que ganamos todos, porque la democracia funcionó. La función de una democracia es tramitar los acuerdos entre diferentes para beneficiar a la gente, y casi nunca una reforma es perfecta, por eso se va corrigiendo con el tiempo. El gobierno ganó porque cumplió su promesa electoral. Y la oposición ganó porque se hizo accionista de la reforma, compitiéndole a Petro. Es que hundir no es competir, hundir es sabotear. Aportó sacando partes de la propuesta del gobierno, sacó la parte sindical, por ejemplo, moderando algunos cambios, lo del horario de 7 de la noche y no 6. Entonces sí fue relevante. Sí se podía llegar a acuerdos, y no es cierto eso de que tocaba darle gusto a Petro, porque esto es una dictadura. En los países presidencialistas los gobiernos son relevantes legislativamente. Al contrario, este ha sido de los más débiles en el Congreso. Los otros tenían más capacidad. Y la oposición le había dado a Petro los superpoderes de la consulta, pero tenía la kriptonita para quitárselo aprobando la reforma. Toda esta bulla se hubiera podido evitar si no se hubiera hundido. Y después de hundido, habiendo aprobado rápido, porque toda esta pelea jurídica realmente iba a la pelea política. Se sabía que Petro hacía todo esto porque esos decretos no se iban a usar, porque eran para garantizar la aprobación. Entonces, yo creo que salió bien, aprendimos la lección, esperemos que el gobierno no siga en el que concepto, esto termine bien, ¿no? La oposición de que hundir es ganar. No, hundir es que el gobierno, si la reforma es mala, claro, pero que el gobierno también se retire, mejorándola, pero eso de hundir, pero que el gobierno es inaceptable en un país necesitado de reforma. Que el gobierno quite la amenaza de las consultas y constituyentes para sacar adelante sus proyectos. Yo creo que ganó la senadora Angélica Lozano, que se mostró como una líder conciliadora, capaz de liderar. Y dos, yo creo que perdió el gobierno porque mostró un aspecto dictatorial, un aspecto autoritario que a mí particularmente me duele mucho. En segundos, el procurador general de la Nación, Gregorio El Hach, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.